Silvia, todo tuyo. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Muy bien, Juan Pedro, muchas gracias. ¿Me confirmas que Se ve visualizamos estupendo. Sí, sí, mi, vemos mi presentación? Muchísimas presentación gracias. y te vemos. Muy bien, gracias en especial a Juan Pedro por, bueno, por todo el training que nos ha hecho para que toda esta sesión sea un éxito y a todo el equipo de Prevencionar. Celebrar pues, el Día Mundial de la Prevención de Riesgos Laborales con estas jornadas webinar, pues la verdad es que es un lujazo y poder participar como primera ponente pues es todo un reto. Intentaremos, como decía él, centrarnos en el tiempo, en el timing y como veis, la ponencia de hoy la vamos a dedicar a la movilización de personas dependientes. Simplemente, pues nada, pues hacer referencia al hecho, todos los mensajes que nos están llegando, tanto por las autoridades a nivel europeo, en los organismos europeos nos alertan sobre la incidencia alta de trastornos musculoesqueléticos, especialmente en este sector, siendo además un colectivo que ha tenido en estos 2 últimos años un desgaste psicofísico más importante que incluso en otros sectores. La movilización de personas dependientes sigue siendo una actividad con riesgo de sobreesfuerzo a día de hoy. Ya decimos que estos mensajes que nos llegan de las autoridades laborales nos hablan de ese envejecimiento de la población laboral, de ese incremento en los trastornos musculoesqueléticos, y es por eso que lo que vamos a comentar hoy es, bueno, pues que además, aparte de toda esa evolución que hemos tenido en el sector sanitario, bueno, estamos viendo cómo se incorporan grúas, elementos de movilización que nos están facilitando cada vez más la tarea, e incluso otros nos hemos atrevido a poner incluso lo que suponemos que puede llegar a ser ese futuro en cuanto a la atención directa con la participación de exoesqueletos. A pesar de ello, el gesto manual seguirá estando. Siempre va a ser necesario que el personal sanitario sigamos colocando pues, esas cinchas, sigamos haciendo esos gestos, los cambios de posicionamiento en cama, y a pesar de que toda esa mecanización que hemos vivido en el sector desde los años 80 ha reducido considerablemente el esfuerzo físico, ese gesto manual sigue siendo necesario. Entonces, la aplicación de técnicas de movilización ergonómicamente seguras es fundamental para, como decía, intentar reducir el sobreesfuerzo en ese colectivo que en el sector sanitario está recibiendo en los últimos años tanto esfuerzo psicofísico. Estamos viendo una evolución, es innegable, pero y se están desarrollando soportes, vemos que se publican pósters, incluso hay campañas que se han iniciado recientemente sobre la prevención de lesiones por movilización para el personal sanitario, pero debo decir que hemos observado una evolución en los equipos y no estamos observando una evolución en las técnicas. Estas imágenes que veis ahora en la presentación son de unos soportes publicados recientemente y seguimos viendo técnicas que en muchos casos pueden resultar obsoletas con el conocimiento ergonómico que tenemos a día de hoy. En los años 80, cuando empezamos a desarrollar las técnicas manuales, algunas de ellas en colaboración con el instituto, lo que buscábamos era una técnica manual segura para cualquier situación. Como decía antes, con la incorporación de los medios mecánicos, esta necesidad de técnicas manuales seguras necesita que hagamos esos cambios, esas modificaciones. Yo cuando veo estas imágenes me parece que no ha pasado el tiempo y es necesario que nos planteemos si estas flexiones anteriores de tronco que estamos viendo en el personal sanitario haciendo estas maniobras son las más adecuadas. A nivel ergonómico nos penalizaría en cualquier método que aplicáramos, y además debemos decir que bloquean esa posibilidad de ayuda que tiene una persona, como en este caso, que no fuera totalmente dependiente. En definitiva, nos encontramos que son técnicas que nos han quedado obsoletas ya. Decir que esas técnicas de movilización deben ser específicas, no nos vale esa misma propuesta en función del sector de dependencia, en función del sector sanitario con el cual nos estamos moviendo. Las mismas técnicas no sirven para todos los colectivos, y además debemos tener en cuenta que frecuentemente nos encontramos con técnicas que pueden resultar incluso lesivas.
En las sesiones que hacemos, con las sesiones formativas y cuando abordamos con nuestro programa de movilización 360 cómo está trabajando las personas, aún nos encontramos técnicas lesivas para las personas dependientes, como serían las tracciones desde la zona cervical o la desalineación de las piernas respecto al tronco. En definitiva, nos encontramos que a día de hoy seguimos necesitando mejorar a nivel de las técnicas de movilización. Y por eso os queríamos proponer hoy, os queríamos explicar nuestra experiencia con lo que denominamos nuestro programa de movilización 360. Es un abordaje integral en el que partimos primero pues, de esta identificación de necesidades, después la valoración, validación de las técnicas, establecimiento de fichas, protocolos de movilización específicos para el colectivo con el cual estamos trabajando a nivel ergonómico, esa formación inicial y periódica necesaria y la parte final de supervisión, de que esos hábitos se incorporan en la práctica diaria, siguen siendo válidos a lo largo del tiempo, con lo cual retroalimentamos lo que sería el programa. Deciros que vamos a analizar algún caso práctico de los que pueden ilustrar nuestro programa Movilización 360. En la parte de identificación de necesidades, nuestra experiencia es, nos encontramos tanto situaciones que nos vienen determinadas en esa necesidad de gestión del riesgo ergonómico en el sector sanitario, que vienen determinadas por la alta siniestralidad. Hay veces que las consultas no llegan porque hay una alta incidencia en contingencias comunes para ese colectivo. Entonces tenemos que basarnos evidentemente en esos estudios epidemiológicos. Hay veces que la empresa ya tiene una evolución en este sentido, no siempre partimos de un cero, sino que la empresa ya ha hecho sus evaluaciones con los métodos MAPO, tiene alguna línea de trabajo en cuanto a fichas o protocolos de movilización y lo que hacemos es más incidir en la parte de supervisión. Y hay veces que no, que hay veces que es directamente por requerimiento de inspección en los que se nos solicita esa colaboración y esa intervención. En la parte 2, una vez hemos determinado esas necesidades específicas que tenga la empresa que nos contacta, lo que hacemos es trabajar en la validación. Esa validación de las técnicas que se estén utilizando por el colectivo que tenemos delante, lo que hacemos es verificar, validar con metodologías específicas, como sería en este caso REVA y captura de movimiento, si las técnicas que se están llevando a cabo son aceptables desde el punto de vista ergonómico o podemos hacer alguna adaptación, alguna modificación. En este caso lo que tenemos pues, es el resultado con captura de movimiento de una técnica de transferencia cama-silla para un colectivo sanitario concreto en el que vemos cuál es la puntuación que nos arroja un método como es el REVA para la técnica que estaba aplicando el colectivo. En otros casos lo que encontramos es que el colectivo utiliza dos técnicas diferentes y en este caso concreto nos sirvió el análisis con Ergolab, que es nuestro sistema de trabajo con captura de movimiento y valoración ergonómica, nos sirvió para ayudar a la empresa a determinar que el uso de las sábanas deslizantes para técnicas concretas de desplazamiento en cama reducía sobre la técnica manual y les permitiría implementar procedimientos de trabajo más seguros. Este análisis de las técnicas que se utilizan en otras situaciones pues nos han solicitado que determináramos de todo el turno de noche, como estábamos viendo en estas imágenes, cuáles son las tareas más críticas y las que deberían llevar pues, algún tipo de refuerzo o apoyo. Una vez tenemos realizada esa validación, verificación, valoración de cuáles son las técnicas del colectivo con el que estamos trabajando, pasamos a la parte de procedimientos, la elaboración de las fichas de movilización, de los protocolos específicos con el soporte de tener realizada la valoración ergonómica, pudiendo ayudar a los equipos interdisciplinares a decidir cuáles serían las técnicas más adecuadas. En este caso, bueno, pues aquí lo que teníais es os poníamos un ejemplo práctico de un colectivo sanitario muy concreto que a raíz de las valoraciones de las técnicas que ellos realizan, lo que estamos desarrollando son los soportes audiovisuales corporativos
que servirán para su propia formación. Decir en este sentido que, bueno, en nuestra experiencia debemos ir evolucionando, y a nivel audiovisual las posibilidades que tenemos a día de hoy nos tienen que permitir huir un poquito de aquellas imágenes estáticas, de todos aquellos desarrollos basados en una imagen que hemos tenido hasta el momento. Entonces, es lo que también echamos de menos cuando se desarrollan propuestas de técnicas de movilización por algunos colectivos. En esa determinación de las fichas o protocolos de trabajo diario, hay un colectivo especialmente complejo con el que trabajar, como sería el personal de atención a domicilio. Es un colectivo que está en un crecimiento exponencial y la verdad es que nos ha ayudado mucho poder trabajar con estos sistemas, captura de movimiento, valoración de técnicas, para establecer aquellas propuestas, cuáles serían aquellos puntos más críticos que requerirían prescripción de ayudas técnicas, favorecer, por supuesto, el gesto espontáneo del usuario. Normalmente el grado de dependencia del usuario en domicilio es menor al grado de dependencia del usuario institucionalizado, y también fomentar y focalizar la formación, que es lo que veremos a continuación, de este personal en el control y la higiene postural. Una vez tenemos determinados, como decíamos, pues hemos pasado de la identificación de necesidades, la valoración de técnicas, desarrollo de protocolos específicos. Como veíamos, no es lo mismo personal SAT que otros colectivos del sector sanitario. Pasamos a la parte de formación. La experiencia que tenemos en el campo de la formación, bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues hemos pasado pues, de los clásicos soportes didácticos en PowerPoint, lo que decía, basados en imágenes estáticas, y vamos evolucionando cada vez más. Evidentemente nos encanta la formación presencial, sobre todo basada pues, en esos procedimientos que hemos podido determinar con las empresas, pero no debemos negar la necesidad, bueno, pues de que en el sector y en concreto en las técnicas de movilización podamos acabar haciendo uso de tecnologías más modernas, como podría ser pues, la realidad virtual y la utilización de otros dispositivos para esa formación. Esa formación específica inicial, aquí, bueno, en algunos casos llegamos a hacer unas sesiones muy concretas con nuestro sistema ErgoLab de captura de movimiento y análisis ergonómico. Podemos incluso centrarnos en presentar con el colectivo en el que estamos trabajando no solamente cómo se comporta el método REBA, como veíamos en los casos anteriores, sino también en poder establecer sesiones muy didácticas en las que vean cómo la compresión intradiscal, en este análisis que estamos viendo sobre el segmento dorsolumbar, evoluciona y cómo se incrementa en función de la técnica que yo estoy utilizando para una cuestión tan sencilla como es acomodar a la persona en la silla. ¿Sí? Era un caso que se nos dio en un centro de día, y la formación la pudimos realizar con una técnica concreta del colectivo con el que estábamos trabajando. Aquí lo veis. En este caso lo que hacemos es una medición directa, lo que conseguimos es una valoración biomecánica de la técnica concreta con la que se nos planteaba en este caso. Y llegamos a la parte final de lo que sería este programa de movilización 360 que os comentaba que queríamos con el cual queríamos poner en comunicación con vosotros, y pasamos a la parte de supervisión. La parte de supervisión sería la parte del programa que nos permite cerrar el círculo, nos permite verificar que esas técnicas que hemos propuesto, que hemos validado y que hemos incluido en las fichas de trabajo se incorporan en la práctica diaria, y esa supervisión es básica, es importante. Pensemos que el personal sanitario frecuentemente desarrolla de forma individual incluso sus propias técnicas, y si no hacemos esa supervisión de cuáles son las formas de trabajar que está teniendo el colectivo, no podemos después verificar el impacto. La parte de supervisión en hábitos de trabajo, nuestra herramienta se llama Ergo4U, es una herramienta que venimos desarrollando desde hace muchos años,
y la verdad es que nos ha dado muchas satisfacciones, no solamente en el sector sanitario, sino con otros muchos colectivos. Está basada en los Behavioral Based Safety, está basada en la seguridad basada en el comportamiento, y lo que hacemos es supervisar que aquellos hábitos de trabajo que se han definido como aquellas formas de trabajar que se han definido como más seguras ergonómicamente, realmente se incorporan en el trabajo diario. Es una herramienta para mejorar la forma de trabajar, es un complemento a las medidas preventivas técnicas, nos permite identificar aquellos aspectos ergonómicos de las operativas, y debo decir que a nivel de formación específica del puesto, pocas formaciones pueden decir que son realmente específicas, como cuando impartimos las formaciones basándonos en imágenes o vídeos de las propias personas trabajando, aplicando las técnicas correctas. Nos permite hacer una valoración del impacto de la formación. Es frecuente que en las empresas que tienen un sistema de gestión de la prevención que está sometido a auditorías, esta sea una pregunta clave: cómo valoramos el impacto de aquella formación que se realiza, y con herramientas como Ergo4U, con herramientas de supervisión y verificación de adquisición de hábitos de trabajo seguro, podemos responder este impacto. Nuestra herramienta Ergo4U dentro del programa de Movilización 360 está en línea con publicaciones como la última guía para implantación de comportamientos seguros que publicó recientemente el Instituto. Y a modo de ejemplo, lo que vemos aquí pues es un gráfico final. En la anterior imagen lo que estábamos viendo era pues aquella identificación, aquellos gestos que puede realizar el personal de atención directa, que pueden resultar lesivos no solo para él, sino también para las personas a las cuales cuidamos. Y aquí lo que vemos sería pues un ejemplo de una gráfica real de resultados de un programa basado en 13 ítems. Este en concreto era del sector sociosanitario, y en el cual vemos cómo evolucionan entre la primera revisión, la primera supervisión, que sería la columna en gris, y la segunda supervisión, que sería la columna en color granate, cómo evolucionan aquellos ítems que hemos considerado que deberíamos supervisar. También debemos decir pues, que hay algunos ítems que sí, pues se superan ampliamente, y simplemente por el hecho de supervisar y poner de manifiesto que aquel aspecto es importante en el trabajo diario, ya conseguimos beneficios. Normalmente estamos en torno a un 20-30% de mejora simplemente por la implantación del plan. Y también decir que hay algunos ítems, como este, que corresponde al número 12, que no mejoran con supervisión y formación. Este en concreto para el sector sanitario, el ítem 12 es el uso de abalorios, de anillos, de relojes, que pueden dificultar o incluso lesionar al usuario. ¿Sí? Ese es un ítem, el uso de abalorios en el colectivo sanitario, de anillos, relojes, las uñas, la cuestión de las uñas pintadas o no, que también está relacionada con el riesgo biológico, que no mejora con supervisión de hábitos. Es una cuestión que se tiene que tratar por otra vía. Y ya para finalizar, pues como conclusión a lo que estamos comentando, y creo que sí que tendremos tiempo de alguna posible consulta, y bueno, que vamos a dejar que el resto de ponentes puedan seguir con el timing perfectamente. Como mi conclusión sería pues que debemos seguir trabajando en conseguir técnicas de movilización manuales y mecánicas, ¿sí? La incorporación de los equipos de movilización no está eliminando esa necesidad de técnica manual, y deben ser específicas por sector de actividad, por colectivo sanitario, por tipología de persona dependiente. Deben ser técnicas ergonómicamente validadas, seguras. Estamos viendo que esa evolución en los medios mecánicos no se ha traducido en una evolución en las técnicas manuales, y sobre todo adaptadas a la evolución tecnológica. Y yo por mi parte, pues hasta aquí la presentación. He intentado ceñirme al máximo al tiempo, igual he ido incluso un poquito más rápida, Juan Pedro, de la cuenta, por el peso que tenía al tener que ser la primera participante en estas jornadas. Y simplemente, pues nada, agradeceros la oportunidad. Espero que paséis un buen Día Mundial de la Prevención
y la salud en el trabajo. Feliz día San Prudencio y nada, si tenéis alguna cuestión, espero que tengamos tiempo para poder comentarla. Pues Muchas muchas gracias. gracias, Silvia. Sí, ha sido, bueno, no sé, una velocidad Sí, yo crucero. también he puesto Bueno, quedan velocidad de 10 crucero. minutos para Vale. preguntas, mientras si quieren ir pues, comentando o preguntando, de momento te dan las gracias por la presentación. Y bueno, pues yo sé, yo te trasladaría, ¿no? Un poco que cuál es vuestra experiencia, ¿no? Con los resultados, con todas estas pues soluciones que nos has ido presentando, ¿no? Como en el sentido de que, bueno, cuánto tarda esto en adquirirse el hábito, ¿no? Para usar, supongo que sea rápido, no tengo ni idea. Bueno, relativamente, realmente rápido no. Yo os tengo que confesar que algunas de estas iniciativas las hemos llevado a cabo durante 10 años de evolución en alguna empresa. Os estoy hablando de grandes corporaciones sanitarias. A los 2, 3 años sí que hemos visto un impacto muy grande y pasados estos 10 años que os comentaba es cuando están volviendo a contactar con nosotros para decirnos, oye, tenemos que recuperar, tenemos que revisar y tenemos bueno, pues que mejorar o actualizar las técnicas que habíamos establecido en su momento. ¿Sí? Ujú, Entonces, ok. hay sectores, como decía, que en el sector en el sector SAT, en el sector de atención a domicilio, hay muy pocas empresas que estén trabajando ya en esta mejora de las técnicas. Pero en otros centros, en otras corporaciones, en otros grupos sanitarios donde hemos tenido la oportunidad de poder trabajar desde, bueno, pues desde el inicio de los 2000, la verdad es que el impacto ha sido muy positivo. Hemos visto los frutos y la duración entre comillas, de estas iniciativas ha sido, pues lo que os comentaba, pues han pasado 10 años y es cuando están volviendo a requerir que actualicemos aquello que habíamos desarrollado en su momento. Ujú, ok. La Ah, experiencia que tenemos es dilatada, debo decir, y la verdad es que de sí. aquellas primeras formaciones que impartíamos en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ha llovido Mm, mucho y yo lo que realmente echo de menos es que esa evolución en medios mecánicos no se haya traducido en evolución en las técnicas manuales. Esa ajá. sería mi lectura principal. Bien, pues aquí tienes una pregunta de Lina Álvarez que, bueno, te da las gracias por la presentación. Te pregunta cómo se realizaría la supervisión inicial en el caso en el que ya el trabajador o trabajadora padece lesiones musculoesqueléticas moderadas. Claro, aquí, gracias Elina por tu pregunta. Aquí lo primero es cuando la persona trabajadora ya tiene lesión, aquí lo primero es evidentemente vigilancia de la salud. Necesitamos ese apto de la persona que está, bueno, pues que tiene lesión para que nos certifique que su estado de salud es compatible con el trabajo de atención directa. Evidentemente, tenemos que tener evaluado qué nivel de riesgo ergonómico tienen las diferentes técnicas que esa persona realiza. Y yo, antes que hacer esa supervisión inicial, me remontaría pues, a lo que hemos comentado, que sería esta necesidad de ciclo. Identificar esas necesidades, validar, verificar que las técnicas que se están aplicando por ese colectivo, que desconozco cuál es, son seguras esas técnicas o tienen el riesgo de sobreesfuerzo controlado, desarrollar los procedimientos de trabajo para garantizar que las personas no se hayan, que las personas tengan los procedimientos. En industria lo tenemos muy claro, el procedimiento de montaje de una pieza y qué secuencia debemos realizar. En movilización es lo que decía. Frecuentemente se permite que el propio personal realice las técnicas bueno, pues que ha realizado históricamente o con las que viene realizando en su experiencia. Y se tienen que verificar. Muchas de ellas no son seguras, son lesivas no solo para el propio personal trabajador, sino para los usuarios. Entonces yo no me centraría en ese caso, el que comenta Elina, directamente en la supervisión inicial, sino que tendríamos que tener controlados los aspectos previos. Y evidentemente un trabajador lesionado tenemos que tener esa garantía desde vigilancia de la salud. Debo decir
que ese es uno de los retos. Vamos a tener que trabajar en los próximos años con personas con patología crónica. Ese es uno de los mensajes que también nos están viniendo desde la Agencia Europea para la Seguridad de la Salud. Y va a ser uno de los grandes retos, cómo trabajamos con personal con patología crónica, que todas las necesidades que tenemos a nivel laboral hacen que esa persona continúe en su puesto. Y el reto lo vamos a tener ahí en ergonomía. Cómo trabajar cómo adecuar esas tareas, esos puestos, esas formas de trabajar para que incluso las personas con patología crónica continúen en activo. Este va a ser un reto de futuro. Gracias, Elina. Bueno, pues te dice que muy clara la respuesta, todas las gracias. Y te traslado ya a la última pregunta, si te parece, para ir terminando. Te pregunta Chelo Sancho si, bueno, te dice que le ha encantado, excelente presentación. Respecto a las técnicas de movilización, si han participado los trabajadores. Por supuesto. De hecho es que desarrollamos las técnicas de movilización validando entre las técnicas que el colectivo tiene. Evidentemente yo no puedo utilizar imágenes en las que se vea claramente pues los colectivos o las empresas con las que llevamos trabajando todos estos años, pero evidentemente no es lo mismo trabajar con transporte sanitario que trabajar en sociosanitario, que trabajar en servicios SAT y las técnicas que el colectivo tiene con los medios que tiene. Hay veces que estamos trabajando en centros, bueno, pues que la regulación de camas es la que hay, los equipos de trabajo son aquellos y son aquellos con los que tenemos que determinar cuál sería la técnica más segura y ergonómicamente aceptable en función de esa situación real que tiene la empresa. Cuando estamos trabajando, lo que os decía, con servicios de atención a domicilio, en un domicilio las camas son fijas, no podemos desarrollar técnicas que estén basadas en camas regulables en altura, que es el ideal que tendremos en un centro sanitario establecido. Y precisamente en ese colectivo, en el sector SAT, es en el que tiramos de aquellas técnicas desarrolladas en los 80, pero adaptadas a todo el conocimiento ergonómico que tenemos a día de hoy, facilitando la independización del usuario y buscando aquella que ya sabemos que es más segura y ergonómicamente aceptable. Por supuesto que los trabajadores participan en el desarrollo de las técnicas.